La crucifixión de Cristo. El tipo de muerte que sufrió Cristo no está exenta de misterio. La cruz estaba maldita, no solo según la opinión humana, sino por un decreto de la ley de Dios. Cristo, al estar colgado en la cruz, se puso bajo maldición. Tenía que ser así. La maldición que merecíamos nosotros por nuestras iniquidades y que estaba preparada para nosotros fue transferida a Jesucristo, para que en Él fuésemos librados. Esto es lo que antes se hallaba representado en la ley. Las víctimas ofrecidas por el pecado llevaban el nombre mismo del pecado. El Espíritu Santo quiso dar a entender, al darles ese nombre, que las víctimas recibían toda la maldición debida al pecado. Lo que estaba figurado en los antiguos sacrificios de Moisés se cumplió de manera verdadera en Jesucristo, que es la sustancia y arquetipo de las figuras. Por eso, para llevar a cabo nuestra redención, ofreció su alma en sacrificio de satisfacción por el pecado, como lo dice el profeta. De este modo, toda la execración que se nos debía como pecadores cayó sobre él, y ya no se nos imputó a nosotros. El apóstol lo manifiesta de forma más clara cuando dice que él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo de Dios, que es puro y limpio de toda vileza, tomó y asumió la venganza y la ignominia de nuestras iniquidades. Y además nos recubrió de su pureza. Pablo lo muestra en otro texto, en el que dice que el pecado ha sido condenado en la carne de Jesucristo. El Padre Celestial, en efecto, acabó con la fuerza del pecado cuando la maldición del pecado se transfirió a la carne de Jesucristo. Eso significa que Cristo, al morir, se ofreció al Padre como un sacrificio expiatorio, para que una vez realizada por él la reconciliación, ya no tengamos que temer el horror del juicio de Dios. Ahora se aprecia bien lo que significa esta frase del profeta. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, con la voluntad de borrar nuestras suciedades. Jesucristo las recibió primero en su persona, para que le fuesen imputadas a él. Por tanto, eso es lo que simboliza la cruz. Al colgar de ella, nos libra de la condenación de la ley. Como dice el apóstol, porque se hizo pecado por nosotros, como está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y así la bendición prometida a Abraham se extendió a todos los pueblos. Eso es también lo que Pedro tiene en mente cuando dice de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mediante esta señal visible entendemos mejor que Jesucristo fue cargado con la maldición que habíamos merecido nosotros. Sin embargo, no hay que entender que Jesucristo recibiese nuestra maldición de tal manera que sucumbiese o quedase doblegado ante ella. Todo lo contrario, al recibirla, la aplastó, la destrozó y le quitó la fuerza. En consecuencia, la fe se apropia del perdón en la condena de Cristo y la bendición en su maldición. Por tanto, no le falta razón a Pablo cuando exalta de tal manera la victoria que Jesucristo consiguió para nosotros en la cruz, como si fuese una carroza real de triunfo, cuando sus características eran la ignominia y el oprobio. Dice que el acta que había contra nosotros fue colgada en la cruz, que los principados quedaron despojados y que los demonios, en señal de su derrota, fueron exhibidos públicamente. No hay que ver esto como algo extraño, porque Jesucristo, desfigurado ante el mundo, no fue negligente, tal como cuenta el apóstol, cuando tuvo que ofrecerse a sí mismo mediante el Espíritu Eterno, que fue el autor de este cambio, para que todo esto tenga firmes raíces en nuestros corazones y permanezca sólidamente en ellos, que el sacrificio y la purificación obrados por Jesucristo estén siempre presentes en nuestro espíritu, porque no podríamos estar seguros
de que Jesucristo fue el pago de nuestra deuda y nuestro rescate, nuestro redentor y nuestra propiciación, si no hubiese sido la víctima sacrificial. Por eso la Escritura, cuando muestra cómo somos rescatados, menciona con tanta frecuencia la sangre, aunque la sangre de Jesucristo, al derramarse, no solo sirvió de satisfacción para reconciliarnos con Dios, sino que fue para nosotros como un lavamiento que nos purificó de todas nuestras manchas.